Una cosa es lo que el texto dice y otra cosa es lo que el texto significa para un momento de la vida que uno está viviendo. Yo puedo escribir la palabra no temas, pero usted lee esa expresión de una manera distinta si tiene 4 años y tiene miedo a la noche que viene llegando. Ese no temas también lo lee de manera diferente el adolescente que está enfrentando sus primeros afectos hacia el sexo complementario, como quieran llamarlo, y empieza a experimentar esas sensaciones y tiene miedo porque no sabe si va a ser rechazado o no. Ese no temas se lee distinto cuando alguien va a enfrentar la PSU, sobre todo ahora que se retrasó un tiempo más. Ese no temas suena distinto cuando uno tiene que darse cuenta que se están cerrando algunos lugares de trabajo y qué va a pasar con nosotros. Y ese no temas significa distinto para alguien que sobrepasa el umbral de cierto momento de la vida y sabe que va a partir de esta existencia. La misma expresión tiene una connotación distinta de acuerdo al momento que uno está viviendo. Entonces hemos estado estudiando algunos textos de acuerdo al momento que vivimos en Chile. Yo no podría ser pastor si no logro reflexionar, por muy complejo que sea, la realidad que estamos viviendo. Y no debiera ser pastor si hago caso omiso a lo que está pasando y no me obligo junto con la comunidad a pensar y a proponer un camino que nos ayude a salir de esta situación tan compleja que estamos viviendo. Es en ese contexto que la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de Juan el Bautista, sobre esta idea, preparando el camino. Hemos orado porque el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas y seguiremos orando y seguiremos trabajando hasta el último día de nuestra existencia para que el reino de Dios se haga presente en nuestra comuna, en nuestra nación y en el mundo entero. Y Juan el Bautista vino a preparar el camino para ese reino que era anunciado por Jesús. Ya lo revisamos la semana pasada. Y solo recuerdo este texto: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. La idea es que para que podamos experimentar el proyecto de Jesús, al que vamos a llamar Reino de Dios, ese proyecto no llega y se instala. Hay que preparar el camino, hay que preparar el corazón. Y Juan el Bautista, según lo que relata el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, plantea algunas cosas, y dentro de lo que mencionamos la semana pasada, la gente que venía, porque Juan les dice que son como una generación de víboras, y Juan, que vivió su tiempo en el desierto, sabe que de pronto las víboras tienden a huir, especialmente cuando hay fuego cerca. Entonces, bueno, más que estar asustados, ¿qué debemos hacer? Y la gente común le pregunta a Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dice: bueno, si tienen 2 camisas, regalen una. Y lo mismo hagan con la comida. A los recaudadores de impuestos le dicen: no cobren de más. Y a los soldados les dice: confórmense con lo que se les paga. No aprovechen su instancia de poder para tener más dinero. Preparar el camino significa que cada uno debe identificar qué ajustes debe realizar. Pero el elemento común en estos grupos en el que todos estamos involucrados, y que es mencionado como un cambio real que prepara el camino del Señor, es el apego a lo material. Esta es la gran tensión que ustedes y yo vamos a enfrentar permanentemente en la vida. Si vamos a poner nuestra confianza en Dios o en los recursos económicos. El problema está en que el corazón humano siempre necesita elementos adicionales que otorguen seguridad. Y si uno pone su seguridad en los recursos económicos, nunca va a ser suficiente, porque uno va a pensar en imponderables, en emergencias, y siempre va a querer tener más acumulado para proteger la vida. Y luego que siente que su vida ha sido protegida, va a comenzar a pensar en asegurar en la vida a su descendencia. Y ojalá 3 o 4 generaciones después, para que a toda vuestra generación no le falte nada. Y en ese gesto se cumple la declaración de la serpiente en el huerto: serán como Dios. Es decir, ustedes
ustedes serán el Dios de su familia. Ustedes van a cubrir todas las necesidades de su generación. Esa tentación de ocupar un lugar que solo puede tener Dios. El apego al dinero y a lo material es el gran obstáculo para que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Se desprende del texto con mucha facilidad. Pero nosotros usamos el Evangelio precisamente para lo contrario. Venga Cristo, en las famosas teologías de la prosperidad, ¿no?, para tener más dinero. Escucho a algunos predicadores insolentes por ahí, dice: Dios no es de segunda categoría, usted declare algo por fe, tome su refrigerador, échelo a la calle y declare: Dios va a poner uno de 3 cuerpos en mi casa, y qué sé yo, a nombre de un evangelio que cuestiona el apego al dinero. Algunos han revertido esa propuesta y solo motivan a que la gente acumule en un espíritu individualista. Individualismo que no tolera ni soporta el mensaje de Jesús, que es una experiencia de fe personal, pero también comunitaria. Tú y yo tenemos que tomar decisiones referentes al dinero. En cómo lo ganamos y en cómo lo gastamos. Vea esto. Si la gran medida de éxito social es la obtención de recursos económicos, y para obtener esos recursos económicos yo necesito tener un buen nivel de educación, un buen ambiente de crianza, y si no tengo esos elementos y no puedo acceder a la educación, o solo accedo a una educación de bastante baja calidad porque en mi entorno no están los recursos para acceder a una educación superior, por lo tanto, al no tener una educación de buena calidad, yo nunca voy a acceder necesariamente, a menos que sea una anécdota estadística, nunca voy a poder acceder a recursos mayores. Pero me dicen que para ser exitoso tengo que tener ciertos bienes económicos. ¿Qué hacen las personas? Buscan el camino más rápido para obtener los recursos que los validen. Estuve con una persona en Magallanes que viene recién abriéndose al Evangelio de Jesús. Él es de origen colombiano, trabajó con el mundo narco y él mismo lo compartía ahí en público, por eso lo puedo decir. Y él tenía un anillo con su nombre que traspasaba los 3 dedos. Y yo le pregunté si era de oro. Claro, tiene que ser de oro, y no, me dijo los quilates, pero ya no recuerdo. Y una cadena de oro que, wow, porque él necesita validarse en una forma de decir: ustedes dicen que para ser exitoso hay que tener, bueno, yo les demuestro que tengo. Por lo tanto, me valido frente a ustedes. Una sociedad que pone el dinero en primer lugar y la acumulación de recursos en primer lugar es una sociedad que va a estallar tarde o temprano y que va a caer en niveles de violencia y de sospecha, porque si yo no quiero que el otro me quite lo que yo tengo, voy a cuestionar mi relación con el otro. Y el reino de Dios no encuentra lugar en contextos como ese. Preparar el camino implica, entre otras cosas, según Juan el Bautista, no culpar al sistema nada más. Porque en ocasiones nosotros validamos la injusticia del sistema en nuestros propios microsistemas. No nos gusta la injusticia que hay a nivel social, pero en mi casa vivo de manera injusta. No me gusta la prepotencia de mi jefe, pero cuando yo tengo la oportunidad de ser jefe, duplico ese nivel de violencia. Yo he visto a personas que Dios nos libre de que ocupen ciertas jefaturas. Han visto a personas que son extraordinariamente humildes y uno les da un cargo de portero en una junta de vecinos, no sé, disculpe el ejemplo, ¿no? Y les cambió la vida. Y ya cambiaron el discurso y comienzan a tratar a la gente de otra forma. Dios nos libre. Porque el corazón de pronto está lleno de resentimiento y comienza a dar frutos propios de ese resentimiento. Ahora, una observación, amigos. Preparar el camino tiene sus costos. Hacer algunas denuncias tiene sus costos. Vean lo que dice el texto. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan el Bautista a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías, que se había quedado con la esposa de su hermano, y por tanto todas las otras maldades que había cometido, si alguien es capaz de quitarle la mujer a su hermano, olvídese, puede hacerlo peor. Herodes llegó hasta el colmo
colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Otra expresión dice, el verso 20, sobre todas estas cosas malas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Es decir, métete con todos, pero no con Herodes. Solo para preparar el camino. Es difícil, hermanos. La verdad es que nosotros los pastores hoy día tenemos que definir qué rol vamos a jugar. Y el otro día en un programa por ahí me consultaban, ¿y qué hace la iglesia? La iglesia, dije yo, no tiene otra opción que ponerse al lado de los más débiles. No tiene otra opción. Y defender eso hoy día no significa avalar algunos hechos vandálicos de los que todos tenemos claro que repudiamos. Pero ponernos como iglesia al lado de los más débiles es nuestro destino. No tenemos otra opción. Es el complejo. Porque la mayoría de nosotros de pronto tiene ciertas aspiraciones de poder. Jamás hubiera pensado el año anterior que este año, en medio del conflicto, iba a estar 2 veces en el Palacio de la Moneda. Y lo que me pregunto es, ¿qué voy a decir cuando esté ahí? Y tengo que decir lo que estoy diciendo frente a ustedes. Me ha tocado decirle a personas, a ministros de Estado, decirle, estamos en una situación injusta. No es moral tener una comuna como Coronel identificada como zona de sacrificio. No es moral eso. No me diga que la moralidad solo se reduce a lo genital y estamos todos contra la homosexualidad y ese es nuestro gran discurso. Hay mucha otra inmoralidad mucho más grave todavía que está en nuestra sociedad. Pero hay que tomar opciones. Y es complejo. Pero hay que preparar el camino. Hay que anunciar el Evangelio. Un evangelio diferente, un mensaje diferente. De esta forma, con todos los costos que esto implica, se prepara el camino y llegamos a la propuesta de Jesús. Y quisiera invitarles entonces a pensar, bueno, Juan prepara el camino y ¿qué nos trae Jesús? Y Juan mismo anticipa algo en el capítulo 3 de Lucas, en el verso 15 en adelante, y lo dice de esta manera. Ya que Juan está diciendo todo esto, la gente se hace expectativas. Y dice, ahora sí que le dimos al palo, este es el hombre que estábamos esperando. Había mucha efervescencia de que el Mesías, el que los iba a liberar del yugo romano y de otros yugos también, iba a venir y por fin podían ser completamente libres. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Mesías, sería el Cristo. Y Juan, como advierte eso, dice, yo los bautizo con agua. Le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Ni siquiera me puedo considerar un igual con él. Él, el que viene, los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. No hay acuerdo en qué significa el fuego. Algunos dicen el fuego del juicio final, el fuego de la prueba, no se sabe, pero en el libro de los Hechos está patentado. El libro de los Hechos también lo escribió el mismo autor del Evangelio de Lucas. En el libro de los Hechos se plantea que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés y la gente hablaba en lenguas y había como llamas de fuego en su cabeza, recordaron lo que Juan había dicho. Entonces, el bautismo de Jesús es la venida del Espíritu Santo a la iglesia, no para que hable un discurso que no se entiende. Al contrario, para que hable en el lenguaje de la gente el mensaje de Dios. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y usa una figura muy linda. Y aquí sí podríamos pensar que hay un momento en que Dios sí emite juicio. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era. Les voy a ilustrar esto. Hace años atrás estuve en Ramadillas con la tía Paula. La tía Paula, una persona muy querida, asociada a la familia, que ayudó en la educación de mi padre. Y había una trilla de porotos que es más o menos parecida a esto.
Y yo me llamó la atención porque nunca había visto una trilla, y era una trilla con yegua que le llamaban. Entonces lo que hacían los animales es pisar los porotos, y ahí iban saliendo de manera natural los porotos dentro de su... ¿Cómo le llamaría eso yo? Yo iba a decir envoltorio, pero no corresponde, ¿no? Envoltorio natural, ¿ya? Entonces, iban saliendo, pero la pregunta es, ¿cómo separas después eso? Entonces la tía Paula, con su sabiduría, dijo, ya, vamos a ir a comer, y como a las 5 se levanta viento. Y ahí vamos a venir a separar los porotos del resto. Y yo de nuevo fui con ella, y con una especie de horqueta grande, un rastrillo grande, no sé cómo llamar, cuando estaba el viento, hacía este ejercicio. Enterraba y tiraba hacia arriba. ¿Y qué hacía el viento? Se llevaba el resto y los porotos caían solos. Lo mismo pasa con el trigo. Esa es la figura campesina que está utilizando Juan para decir que Jesús en algún momento nos va a tomar a todos y nos va a lanzar, y el viento se llevará la paja y la separará del trigo. Un proceso natural bien interesante de trabajar o de analizar. Este Jesús nos va a bautizar con su Espíritu. En algún momento, que no sabemos cuándo, va a limpiar su era. El aventador lo va a utilizar y va a separar la paja que se va a quemar en un fuego que nunca se apagará. Una cuestión fundamental en este contexto para diferenciar a Juan el Bautista de Jesús es la presencia y acción del Espíritu Santo. Juan solo puede bautizarnos en agua. Solo Jesús nos sumerge en su Espíritu para realizar el proyecto del reino de Dios. Aquí podemos tener y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos de nosotros se puede animar, y frente a situaciones un tanto injustas se puede motivar más, de una manera concreta, pero vamos a llegar hasta Juan. Amigos, no seamos ingenuos. Chile está en problemas, y habrá entre nosotros personas que nos ayuden a salir del problema, pero seguimos creyendo que nuestra respuesta es Jesús. No de manera abstracta y poética, sino concreta, como lo voy a demostrar enseguida. Nosotros, como iglesia, no podemos aspirar, anhelar, vivir el reino de Dios anunciado por Jesús, a menos que nos sustente el mismo Espíritu que sustentó a Jesús. Tenemos que proponer algo con una huella distinta. No vamos a vivir el reino de Dios a menos que el Espíritu de Dios, el Espíritu que operó en Jesús, opere también en nosotros. Si la iglesia renuncia a la acción del Espíritu Santo en su ministerio, pierde su rumbo y se convierte en un grupo irrelevante en la sociedad. El Espíritu entre nosotros debe marcar la diferencia. Si la iglesia no es sumergida en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Jesús, no podrá vivir el reino de Dios. Necesitamos esto. Entre paréntesis, esta es una de las razones por la que nos ayuda a estar juntos. No olvidar que el proyecto del reino de Dios se hace con el poder de Dios y para la gloria de Dios. Ahora, vamos un poco a cosas más concretas todavía. ¿Cómo se traduce, cómo se verifica la acción del Espíritu Santo en Jesús y por ende en nosotros? Es decir, perfecto, pastor, qué lindo, y podemos decir amén. Bueno, ustedes no dicen mucho amén, yo tampoco, pero y necesitamos ser bautizados, amén, decimos nosotros ya. ¿Pero qué significa eso? De hecho, el texto bíblico narra que cuando Jesús es bautizado en el propio Evangelio de Lucas, el Espíritu vino sobre él. Pero ¿cómo se sabe que el Espíritu está presente? Una tentación recurrente es que las liturgias son más lindas, que hay canciones nuevas, dicen algunos, que la gente tiende a orar más. Pueden ser señales.
Pero ¿cuáles son las señales que Jesús pone? Nosotros nos gusta el término avivamiento, ¿no? Que es como una especie de despertar de la iglesia. Es una expresión muy linda, pero muchas veces ese avivamiento se demuestra al interior del templo. Recuerdo que hubo un tiempo yo dirigía las alabanzas y cantábamos con pura guitarra y nos gustaban muchas canciones tradicionales, y recuerdo mucha gente que decía: a mí me encantan los coritos. Nunca tomó una decisión por el Señor, pero le gustaban las alabanzas, y a mí me alegraba que estuvieran al menos en el templo y cantábamos coritos avivados, decíamos nosotros, ¿no? Y cantábamos: ardiendo en fuego mi alma está, ¿cierto? Y cantábamos con todo: oh Señor, quiero que ardas en... Y yo, amén. Es una experiencia hermosa, pero la pregunta ¿es esa la huella que deja el Maestro? Y dejemos que el texto nos habla. Un día, verso 21 del capítulo 3 de Lucas, en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Es el Espíritu que marca la diferencia en Jesús. Pero sigan más adelante, en el capítulo 4, vean lo que se dice. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 2 veces en un mismo texto: lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu. ¿Adivinen a qué? A ser probado. Y habría que ver las tentaciones desde el Evangelio de Lucas, con que las tinieblas tientan a Jesús. Una de ellas es: busca el poder de manera rápida, asóciate con los poderosos, manipula la Biblia. Y Jesús no acepta ninguna de ellas, porque su reino es diferente. Pero luego de ser tentado, el verso 14 dice que Jesús regresó a Galilea, de nuevo subraye, en el poder del Espíritu. Todo lo que sucede en estos capítulos, por eso que a Lucas se le habla el Evangelio del Espíritu Santo, todo lo que sucede en ese contexto, Lucas lo atribuye a la acción del Espíritu Santo. Jesús regresa en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Luego entra a una sinagoga, pide el rollo del profeta Isaías y da esta lectura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Vea, ¿qué está sobre él? El Espíritu de nuevo. ¿Para qué? Para anunciar buenas nuevas. Celebren las poblaciones, porque hay un mensaje de Dios para ellos. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y luego en el verso 21, si hasta aquí él hubiera leído, está bien, está recordando un lindo texto, pero el 21 se mete en problemas. Y dice, todos en silencio lo observan, y él dice: hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. ¿Qué es? Y dice el texto que desde entonces quieren matarlo. ¿Qué te crees que tú vas a hacer el cumplimiento de esa profecía? Recuerden, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a Chile, el conflicto de hoy. Estamos diciendo que hay que preparar el camino de nuestros corazones y de nuestras relaciones para que el reino de Dios en Jesús se manifieste. Pero Juan no es el Mesías es Jesús. Bueno, vamos a Jesús. ¿En qué marca la diferencia? En el Espíritu Santo. Bien, pero ¿cómo se traduce esto? Y llegamos en el mismo Evangelio de Lucas a algunas respuestas que están aquí en el texto y que porque tantas veces las hemos leído, a veces no las pensamos de una manera distinta. Jesús se dejó llevar por el Espíritu del Señor para aliviar el sufrimiento humano. Los pobres, los ciegos, los cautivos y los oprimidos. Eso marca la diferencia. ¿Qué decía Juan? Pórtense bien y reubiquen en sus corazones el apego a lo material. Y hasta ahí llega. Pero Jesús, con el Espíritu Santo, nos quiere también bautizar como iglesia. ¿Sumergirnos para qué?
para ayudar a aliviar el sufrimiento humano, especialmente el de los pobres, la gente que está enferma. Cualquier ministerio que trabaje en lo social podría pensar en esto de inmediato. La gente pobre, los enfermos, los que están oprimidos por un sistema opresor. El Espíritu Santo trabaja en Jesús para dar plenitud a quienes tienen la vida cuestionada o disminuida. El Espíritu Santo no trabaja en Jesús para enseñarle alabanzas nuevas. De hecho, Jesús partía de la misma manera todos los días: oye Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Cierto? Lo repetía periódicamente. No construye templos nuevos necesariamente. Es más, Jesús saca a Dios del templo. No genera espacios multifuncionales o con una especie de coreografía particular o llena de luces, porque eso experimenta o da cuenta de que el Espíritu está entre nosotros. No, nada de eso. El Espíritu de Dios está presente cuando los más débiles son ayudados y socorridos. El Espíritu Santo trabaja en Jesús para dar plenitud a quienes tienen la vida cuestionada o disminuida, para devolver la dignidad a todos los que se ven atropellados por causa de la opresión o por carecer de la libertad. Amigos, en Chile, Dios estará reinando cuando la vida de los seres humanos, especialmente de los más desprotegidos, se ha puesto por sobre los intereses económicos. De hecho, me estoy dando cuenta que esta idea de Chile para Cristo, yo no sé si a Cristo le interesa tanto eso. A mí me hace más sentido desde el Evangelio Cristo para Chile. Porque Chile para Cristo es esta idea de un soberano a la pinta de los soberanos de este tiempo, sentado en algún trono lleno de oro y de majestad, con guardias por todos lados, y todo Chile, cierto, viniendo a Él. En el Evangelio de Jesús no es Chile para rendirle pleitesía a Jesús, es Cristo dándose en servicio para la humanidad. Es al revés. No es la búsqueda del poder, que lo tiene, pero lo tiene desde la humildad. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se rebajó a sí mismo tomando condición de hombre y en la condición de hombre se rebajó hasta lo sumo. Por esta causa Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Cuándo? Cuando se llega a la mayor donación, viene la mayor exaltación. No, Señor, no es Chile para Cristo, es Cristo para Chile. No lo hemos entendido. Entonces la Iglesia quiere que Chile nos rinde esta pleitesía, que nos otorgue este honor, que nos reconozcan, que nos saluden con reverencia, en lugar de ir y servir como nuestro Maestro. ¿Está reinando Dios en Chile? Según Jesús, su reino se manifiesta cuando los más desprotegidos son puestos por sobre los intereses económicos. Frente a muchas tensiones sociales que hoy hay, ¿qué es la pregunta que se hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde está puesto el centro? En lo económico. Esa es la razón por la que Juan el Bautista plantea que un obstáculo al reino de Dios es el apego a lo material, el afán de acumular y crecer económicamente a costa de postergar a otros. Y necesitamos hacer cambios importantes en Chile. Desde el punto de vista de la fe, yo no consigo un cristiano que no sea generoso. No tengo problema con que alguien tenga dinero y me alegro que tengan dinero. Ojalá todos ustedes tengan más dinero. Pero lo que no entendería es la falta de generosidad. Porque eso habla de que hay un problema en tu corazón y has puesto tu seguridad en el lugar equivocado. Estás más preocupado de perder que estar convencido de que tienes que dar, como Jesús se dio a sí mismo. Amigos, que Dios nos dé un bautismo en su Espíritu
para ver los signos esperados en Jesús. Aprendamos todas las canciones nuevas que hay. A mí me gusta la música. Felicidades a todos los músicos presentes que nos saludamos para Santa Cecilia, pero como no somos católicos no podía saludar el Día de los Músicos, ¿no? Incluso le pedí hace algún tiempo atrás que cantara una canción antigua, El Sol de la Mañana, de la hermana Roxana, ¿cierto? A mí me emociona mucho cantar cuando puedo, soy muy sensible a eso, me encanta. Pero no voy a limitar un avivamiento a elementos como eso nada más. Podemos pasar mucho tiempo en oración y es hermoso el tiempo ante el Señor. Pero tenemos que aprender a orar como Jesús a veces, con los ojos abiertos, mirando al mundo y orando en reacción a lo que ve. Padre, te alabo porque les das esto a los más pequeños. Punto. Preparar el camino es difícil y literalmente, en el caso de Juan, le costó su cabeza. ¿Pero vamos por el reino de Dios o no? Y yo sé que ustedes y yo, lo primero que hacemos es hacer cálculos. Y no estoy pidiéndoles en absoluto que armen barricadas y nada de eso. No. Estoy diciendo, vamos a tomar una decisión por ir por el reino de Dios, con todo lo que esto implica, colocando los signos en aquello que es fundamental para Jesús. Algunas observaciones adicionales pastorales y con esto concluyo. Amigos, les invito a acoger el Espíritu Santo en nuestras vidas. A que oremos de esta manera: Espíritu Santo, abrázanos, ayúdanos, guíanos a vivir el reino. A orar de esta manera. Segundo, quiero sugerirles que evitemos la superficialidad. En este tiempo no nos podemos dar ciertos gustos. No les digo que no tome tiempos de recreo, hágalo por favor, si no todos nos vamos a enfermar. Pero cuidado con lo superficial. No es posible que en Chile Carol Dance haya sido uno de nuestros referentes, ¿no? ¿Qué nos pasa en Chile? Yo había escuchado ya al doctor, al científico Massa, ¿cierto?, criticando nuestros matinales, y no sabía a qué se refería porque no había matinales. Pero cuando uno ve hace 2 meses atrás la bajeza en lo que hemos caído en la televisión chilena, superficialidad. ¿Sabe por qué Dios castigó a Sodoma y Gomorra? La homosexualidad no tiene nada que ver. Ezequiel es muy claro, dice: este fue el pecado de Sodoma y tu hermana Gomorra. Se llenaron de placer y no extendieron tu mano contra el menesteroso, hacia el pobre. No fueron solidarios. Y cuando una sociedad empieza a enriquecerse, se deshumaniza y lo único que tiene es más creatividad para hacer estupideces. Hermano, hace poco tiempo atrás en Chile, nuestros líderes de pensamiento eran personas que solo vendían su cuerpo y nosotros los aplaudíamos. Hay que ponernos serios con la superficialidad, hermanos. Y este tiempo requiere de gente no grave, pero sí más seria en algunas cosas. Tercero, concéntrense en las personas. Aprovechen de estar juntos. Esto es muy complejo y yo agradezco sus oraciones. Estas semanas me ha tocado estar más días en Santiago durante la semana que acá. Yo llegué recién ayer en la noche. Y es complejo, y me gustaría estar más con mi familia. Pero aprovechen estas instancias, privilegien a las personas. No se endeude comprando algunas cosas para pasar juntos, porque la alegría no pasa solamente por lo que comemos, sino por con quienes estamos. Concéntrese en las personas. Alimente su mundo interior. Por último, abra la Biblia un rato, no sé. No descuide su mundo interior. Fortalézcalo, porque necesitamos fuerza interior para enfrentar esta situación. Una ayuda: evite el sobreendeudamiento. Manténgase un poco. Los especialistas dicen que se nos viene una recesión económica no menor. El sobreendeudamiento. Estamos endeudados, todos tenemos deudas. Las deudas que podemos controlar, pero no se sobreendeude. A lo mejor habrá que tomar algunas decisiones por ahí que nos ayuden a reajustar y privilegiar algunos elementos del mundo interior. Y finalmente, ponga a Jesús en el centro.
Ponga a Jesús en el centro. No lo saquemos. No lo dejemos en la casa cuando va a alguna marcha. Ponga a Jesús en el centro. Si no, podemos perder la perspectiva. Es complejo, pero el reino de Dios puede estar entre nosotros si permitimos que el Espíritu de Dios, operado en Jesús, nos bautice a todos nosotros también, para comprender la vida y colocar el foco en aquello que es central y no desviarnos en cosas que son secundarias.